Bueno, muy bien, retomamos el contacto con Darío Stanraider. No sé si estás ahí, Darío, me dijeron que sí. Muy bien, Estoy por señor. acá. ¿Me estás viendo? Sí, perfecto. Mil disculpas por todos los inconvenientes que hemos tenido. Algunas reflexiones, lo que quieras. Hola, hola. Sí, no sé si nos escuchás. ¿Nos escuchás? Te A ver. escucho perfecto. Bueno, algunas reflexiones, digo, de este contexto, de lo que estamos viviendo. He visto ahí que andás pensando mucho este momento. Sí, preocupado, ¿no? Ujú. Preocupado por el momento, sobre todo por la extensión que genera como una incertidumbre que se vuelve un poco hora de poder pensar el presente. El Ujú. presente, viste, tiene sentido en la medida en que uno lo puede diferenciar del pasado y del Claro. futuro, y esas tres dimensiones del tiempo están como medio desestabilizadas. Ujú. Entonces, la preocupación es más que nada porque la extensión en principio incierta e indefinida de la cuarentena no nos permite generar un tipo de ordenamiento. Hay Ujú. una sensación así como de zozobra permanente que puede estar interesante en términos, si querés, literarios, o sea, de esa especie de narración que hacemos de nuestra propia existencia, pero bueno, en términos prácticos se va como ahondando, si querés, una Ujú. angustia que tiene que ver con lo inasible de lo que viene. Si supiéramos que la cuarentena termina en una semana, probablemente proyectaríamos de un modo Ujú. distinto a nuestra realidad. Si supiéramos que termina en 3 meses, probablemente nos moriríamos del horror, pero tendríamos una mínima planificación, ¿no? Después de un cimbronazo inicial, pensaríamos, quedan 90 días, ¿qué hacemos? ¿No? Ahora, la sensación de que uno no sabe, ¿no? Es Sí. como uno de los lugares así típicos de Sofía, que lo que te muestran es que el origen de la angustia tiene que ver con esa cercanía con la nada. Sí, a ver, no sé si lo tenemos, a ver si podemos hacerle una última pregunta. Darío, ¿qué pensás de aquello que plantean muchos teóricos en este momento y analistas que lo que dicen es, vamos a salir de acá mejores, como sociedad, como organización social, en el mundo, el capitalismo va a aprender que como vino hasta ahora ya no se puede seguir? ¿Te parece que eso va a pasar? El capitalismo no creo que aprenda más de aquello para lo que de algún modo Sí. existe, y no creo que el capitalismo tenga como perspectiva de aprendizaje descapitalizarse, porque sería más que nada una especie de suicidio interno que lejos, por lo menos creo yo, estamos de esa Sí. situación. O sea, entiendo que hay un montón de teóricos que creen ver en esto el fin del capitalismo, como decía, o dijo Frederick Jameson, es más fácil imaginarnos el fin del mundo que el fin del capitalismo en algún punto. Y yo creo que algo de eso está presente. No veo una salida. Yo no soy optimista Sí. en términos si querés, emancipación del otro. Yo pienso que de algún modo este confinamiento está resultando positivo en términos de la positiva de una gestión de gobierno de detener la pandemia, pero creo que está habilitando un tipo de comportamiento que tiene que ver con el disciplinamiento social que me da pavura, por no Mm. decir terror. Creo que de alguna manera van saliendo a luz muchas actitudes, digamos, propias de una ciudadanía que digamos que en la que vuelve a rebrotar algo de ese espíritu policíaco, ¿no? Ujú. Digo, una cosa es ponerse mal o cuestionar y hasta putear porque alguien violenta la cuarentena y pone en peligro todo este proyecto, y otra cosa es que se vuelva o se instale como sentido común el estado de delación del otro como forma Ujú. policíaca de vínculo social. Ujú. Entonces,
Eso a mí me hace ruido, me hace ruido el confinamiento como estructura, porque me hace pensar que es un confinamiento que ya preexistía en algún sentido simbólicamente, o sea, un confinamiento en el individualismo, que de alguna manera no solo ya estaba presente, sino que encontró en la pandemia también una excusa, lo digo entre comillas, para poder desplegarse. Entonces, me da miedo que la pandemia termine, pero que la ciudadanía siga creyendo entonces que el otro sigue siendo un agente de contagio, porque en algún momento la pandemia terminará, pero si queda la idea de que el otro es un agente permanente de contagio, digo, la batalla la perdimos, ¿no? Del mismo modo, me hace muchísimo ruido pensar la pandemia, la cuarentena, en términos de narrativas militares. A mí, yo entiendo que es un lenguaje que nos sirve y nos ayuda a comprender lo que pasa, pero me hace ruido hablar del enemigo invisible, del enemigo común, ¿viste? La palabra enemigo siempre me hace ruido porque en el fondo son metáforas que se van inmiscuyendo en el sentido común y que después el acontecimiento muta y sin embargo esas metáforas quedan muy prendidas y después se utilizan, digo, para otro lugar. Entonces, desde ese lugar no soy muy optimista en términos de aprendizaje, por lo menos de ese tipo de valores, ¿no? Darío, me quedaría escuchándote toda la noche y seguramente quienes nos están viendo también, pero nos tenemos que ir. Así que te mando un abrazo grande y muchísimas gracias. A vos, Julián, abrazo enorme. Un fuerte abrazo. Bueno,